Bueno, por suerte esta vez no me tardé 2 meses en subir un video. Aún así es una pena que no tengamos ninguna noticia relacionada a Five Nights at Freddy's. Oh, por Dios. Bueno, esto claramente hay que celebrarlo. Y qué mejor forma de hacerlo que reseñando al que no es el peor juego de la saga. Scott Cawthon quería terminar FNAF con una trilogía, y como su segundo juego salió hasta mejor que el primero y tuvo un muy buen recibimiento por parte de la comunidad, no tardó mucho en sacar la tercera entrega, Five Nights at Freddy's 3, saliendo un 2 de marzo de 2015, teniendo casi 4 meses de desarrollo, y si bien tuvo muy buenas ventas, parece que a la gente no le gustó demasiado. Y ahí es donde aparezco yo, el defensor más fiel de este juego. Si FNAF 3 tiene 1 millón de fans, yo soy uno de ellos. Si FNAF 3 tiene 10 fans, yo soy uno de ellos. Si FNAF 3 tiene un fan, yo soy ese fan. Y si FNAF 3 no tiene fans, yo estoy muerto. Pero antes de empezar, quiero recalcar que todo esto es en base a mi opinión, y que como siempre tendré en cuenta los siguientes aspectos: jugabilidad, personajes, historia y terror. Empezando obviamente por el principio. Esta entrega tiene una característica que no posee ningún juego anterior ni futuro, y es que si bien hay varios animatrónicos, solo uno podrá matarnos, Springtrap. Y evitarlo es muy sencillo, solo tendremos que atraerlo lejos de nuestra oficina con unos dispositivos de audio, además de bloquear los atajos que hay en las ventilaciones, algunos siendo un camino directo hacia nuestra oficina y significando directamente un insta-kill. Sin embargo, tanto el audio como las ventilaciones y las cámaras pueden fallar, por lo que nos veremos forzados a repararlos en el panel de mantenimiento, el pilar principal de la jugabilidad, ya que sin este bebé el juego estaría roto. Se critica mucho este panel ya que se dice que vuelve la jugabilidad tediosa y repetitiva, lo cual estoy en parte de acuerdo, pero me parece algo hipócrita porque ese argumento es válido para literalmente cualquier FNAF, ya que sí, es cierto, este juego es cíclico, característica que cumple casi cada juego de la saga. Aún así, esto no significa que no pueda ser criticado, y es que yo creo que el mayor problema del panel de mantenimiento es que hasta que no se arregle el error no podés hacer absolutamente nada, aunque también siento que esto genera tensión al no saber lo que podría estar haciendo Springtrap en ese tiempo. Y acá es donde viene lo que para mí es uno de los mejores puntos del juego, y es que aprovecha muy bien sus cámaras. En entregas anteriores hemos visto que de todas las cámaras apenas 1 o 2 son importantes. Pues bien, acá todas son importantes, ya que en múltiples situaciones perderemos de vista Springtrap, teniendo que revisar casi todas las cámaras para poder ubicarlo. Así que sí, puntazo para FNAF 3. Pero bueno, creo que ya hemos hablado suficiente acerca de cómo lidiar con Springtrap. ¿Qué tal los otros animatrónicos? O bueno, más bien alucinaciones. Pues están bien, creo. Los fandom, como dije antes, no pueden matarnos, sino que nos harán un jumpscare que provocará un error en el panel de mantenimiento, además de hacer que la oficina empiece a parpadear, cosa que potencia la velocidad de Springtrap. El problema que veo con esto es que la forma de evitarlos es bastante sosa. La mayoría aparece en una cámara en específico y nos atacará, lo cual no suena tan mal hasta que te das cuenta que podés evitarlos de 4 maneras diferentes: cambiando de cámara, apretando la misma cámara de nuevo, cerrando las cámaras o evitando esas cámaras. Sí, hay que tener buenos reflejos para hacer esto, pero seamos sinceros, si sos un jugador recurrente de la franquicia, esto no significa ningún problema para ti. Por suerte, Phantom Freddy y Phantom Foxy tienen mecánicas diferentes, pero de nuevo, su ejecución deja mucho que desear, ya que a uno literalmente tenés que solo ignorarlo y con el otro solo tenés que abrir y cerrar las cámaras y llegás a ver parte de su cuerpo cuando vas a ver el panel de mantenimiento. Todo esto puede resumirse en que el único peligro real tanto en jugabilidad como de manera literal es Springtrap. Y ahora se preguntarán, ¿y qué hay de la dificultad de las noches? Pues déjenme les cuento. La noche 1 es la peor noche de toda la franquicia y la única que podrías superar estando dormido. Ni siquiera funciona para probar las mecánicas, ya que no las podés poner a prueba con nadie. Las noches 2 y 3 son muy fáciles, funcionan como tutorial, lo cual no es muy bueno ya que gastar 2 noches en eso es un desperdicio. En el peor de los casos, es aburrido. La noche 4 se te podría complicar un poco únicamente si sos un jugador exageradamente distraído y confiado. La noche 5 ya empieza a presentar dificultades reales. Los errores en el panel de mantenimiento empiezan a ser un problema, en especial el de audio, ya que solo tiene 2 usos antes de fallar. Además, Springtrap se vuelve muy escurridizo, cosa que empeora en la noche 6, donde directamente parece que se teletransporta, y no lo digo únicamente por el bug. A pesar de esto es pasable, solo necesitarás varios intentos si ya estás acostumbrado a las mecánicas. Y finalmente la noche 6 con el modo agresivo activado podría resumirse en Springtrap siendo el ser más veloz en toda la historia de la ficción, superando personajes como Flash, Quicksilver y XLR8. No bromeo cuando digo que es hasta un logro llegar hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, ni de lejos es tan difícil como el 10-20 de FNAF 2, y una vez que sabes cuál es la estrategia para superarlo, solo te tomará unos pocos intentos. Aún así, lo considero difícil. Y ahora preguntarán,
¿Y ya? ¿Simplemente 7 noches en comparación a las 16 que había en el juego anterior? Pues sí. A diferencia de FNAF 2, esta entrega no tiene desafíos ni Custom Night, sino que tiene una nueva pestaña de extras. Aquí podremos encontrar algunas cosas interesantes, tales como renders de los personajes, sus jumpscares, minijuegos y lo más interesante, trucos, tales como noches más cortas, hacer que no hayan errores, un radar para saber dónde está Springtrap y lo más importante, el modo agresivo, que es realmente el único que suele usar la gente. ¿Innecesario? Sí. ¿Lindo detalle? También. ¿Mejor que la Custom Night o los desafíos? Definitivamente no. Scott Cawthon ya dijo que en esta entrega quería hacer un 1 vs 1, por eso Springtrap es el único que puede matarnos. El problema fue que la ejecución no fue la mejor, aunque sí perfeccionó esta idea en futuras entregas. Sinceramente la jugabilidad no está mal, quiero decir sí, es cíclica igual que en los demás juegos, pero siento que la gente le tira más mierda de lo que realmente merece. Aún así es cierto que yo haría algunas mejoras, como variar la forma de evitar a los Phantom, poder interrumpir el panel de mantenimiento para cerrarlo cuando se te dé la gana, y teniendo en cuenta que FNAF 3 es considerado de los juegos más fáciles de la franquicia, creo que sería una buena idea implementar energía local como en la primera entrega. Por favor, contrátame, Scott Cawthon, prometo no comportarme como Fiznom. Hay un enorme problema con los personajes de este juego, y es que por un lado tenemos a la peor gama de animatrónicos de toda la saga, y por el otro lado tenemos a Springtrap, quien es literalmente el mejor personaje de la franquicia. Esta diferencia genera un desbalance brutal. Mientras unos son irrelevantes en la historia y tienen un diseño culero, el otro es literalmente todo lo contrario, siendo el motivo por el que existe la historia en primer lugar y teniendo un diseño de putísima madre. Aún así, si tuviese que decidir en si FNAF 3 tiene buenos o malos personajes, yo me inclinaría por decir la primera opción. Y no, definitivamente no por la cantidad, sino por la calidad del único buen animatrónico del juego. Sí, la mayoría se ve mal y no tiene historia, pero es que Springtrap es tan buen personaje que siento que se papea a los demás con creces. Su diseño, su historia, su verdadera identidad, todos estos son los ingredientes necesarios para crear al personaje definitivo de FNAF. Y sí, por tercera vez consecutiva, Freddy queda opacado por otro animatrónico. En cuanto a los Phantom, son recolores y ya, ni siquiera buenos recolores, lo cual se hace notar cuando te das cuenta que lo más relevante que aportaron estos animatrónicos fue el meme de que la cabeza de Phantom Chica parece una maldita sandía. Por cierto, pequeña anécdota, pasé casi toda mi vida pensando que a Phantom Foxy le faltaba la mandíbula superior, ya que los detalles del rostro son exageradamente oscuras, en especial esta zona, y cuando me enteré pensé, Dios mío, necesito un oculista. Algo en lo que el fandom suele estar de acuerdo es que este es uno de los juegos con la mejor historia de toda la saga, y a decir verdad es su mayor fuerte, y al igual que en las entregas anteriores tendremos tanto llamadas como minijuegos que nos irán contando los hechos, pero esta vez no solo tendremos un nombre del teléfono, sino dos. El primero nos dará el contexto de dónde y por qué estamos aquí, y es que básicamente 30 años después del cierre de Freddy Fazbear Pizza, unos randoms empezaron a construir una atracción del horror con restos de la pizzería. Lo más importante que llegan a encontrar es obviamente Springtrap y cassettes de entrenamiento del hombre del teléfono original que reproducirán en la mayoría de las noches. Entre estos dos, la información más importante que se nos da es que las ventilaciones pueden generar alucinaciones, explicando a los Phantom, que las pizzerías suelen tener cuartos ocultos que luego sellaron por temas de seguridad, se nos revela la existencia de los trajes Springlock, sus usos y sus riesgos de fallo, y que la atracción del horror tiene riesgo de incendio, cosa que al final termina ocurriendo. Además de esto, entre noches tendremos unos minijuegos donde controlaremos a los animatrónicos originales, pero todos terminan de la misma forma, con el hombre morado desmantelándolos. Todo esto cambia luego de la noche 5, donde esta vez estaremos controlando el alma de Golden Freddy, y William, al no poder hacer nada, intenta engañarlo metiéndose en un traje Springlock, pero afortunadamente los resortes del traje fallan, matándolo en el acto. Y si bien esto parece un final feliz, realmente no lo es, ya que las almas de los niños siguen atrapados en los animatrónicos. Todo esto suena como una historia bien contada, ¿verdad? Simple, directo y para nada confuso. Pues bueno, como no todo en la vida puede ser perfecto, a Scott Cawthon se le ocurrió incluir también algunos minijuegos ocultos. Y créanme, cuando digo ocultos me refiero a que sin un puto tutorial de YouTube no los encontrarías ni aunque quisieras. Por no decir que, sinceramente, ni yo y creo que nadie en el fandom sabe exactamente el significado de estos minijuegos, pasando de controlar a un personaje tan simplón como Balloon Boy a controlar al maldito Shadow Bonnie. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo? Ni idea. ¿Esto se lo sacó a Scott Cawthon del culo? Definitivamente. Sin más rodeos, luego de completar estos minijuegos con pasos tan específicos que no pienso ni explicar, todo termina con una última fiesta de cumpleaños, donde las almas de los niños y Puppet le dan un pastel al alma de Golden Freddy, siendo liberados al fin de su tormento de estar atrapados en cuerpos de metal y consiguiendo así el final feliz. Si bien critiqué fuertemente estos últimos minijuegos por la dificultad de acceder a ellos y el poco sentido que tienen dentro del lore, admito que su desenlace es bastante bonito, emotivo y sin duda hubiese sido un buen cierre para la franquicia. Pero bueno, acá estamos casi una década después y aún seguimos con juegos nuevos de FNAF.
FNAF 3 no da miedo, en eso sí puedo coincidir con el resto. La ambientación está bastante bien, ya que al ser una atracción del horror en vez de una pizzería, podremos ver detalles más interesantes tanto en nuestra oficina como en las cámaras. Los jumpscares son un despropósito total, no solo porque el sonido no es aterrador, sino porque al recibir tantos por noche uno puede acostumbrarse fácilmente. Aunque quiero destacar que hay ocasiones en que los jumpscares de Phantom Freddy y Springtrap sí pueden llegar a asustar debido al factor sorpresa. Sin embargo, esto no es lo habitual. Los efectos de sonido me gustan. Escuchar a Springtrap caminar o oír cómo se meten las ventilaciones genera mucha tensión, en especial cuando no podés hacer nada al respecto por estar en el panel de mantenimiento. Finalmente tenemos los easter eggs que... bueno, realmente a diferencia del juego anterior dejan mucho que desear. No solo hay muchos menos, sino que además son menos interesantes. A lo mucho tenemos a Freddy, a los Paper Pals, al Cupcake en la oficina, las pantallas de Springtrap y el honk que suena al tocar la nariz del póster de Freddy. Y sí, sé que es la primera vez que menciono este easter egg tan mítico, sepan perdonar. Por cierto, quiero contar otra anécdota y es que yo esta pantalla de Springtrap siempre la vi algo deforme, ya que yo lo que veía era una especie de vena o arteria unida a dos globos oculares e interpretaba el resto como si fuese el interior de la máscara del animatrónico. Pues bueno, hasta hace unos pocos meses una amiga me hizo entender que en realidad todo esto es la cabeza de William Afton. Sí, estuve casi 10 años pensando que esta imagen estaba mal hecha. Así de pendejo soy. Entre esto y lo de Phantom Foxy no sé qué es peor. Podría decirse que FNAF 3 no da miedo, pero sí genera un buen sentimiento de tensión, lo cual quieras o no puede llegar a alterarte un poco. Aunque definitivamente lo más terrorífico de esta entrega es cuando abrís la cámara 10, ves a Springtrap, volvés a la oficina y por alguna maldita razón el sujeto está enfrente tuyo. Suena chiste, pero en realidad es una anécdota. Y ahora, de una vez por todas, FNAF 3, ¿es un juego que merece el hate que recibe o está infravalorado? Pues un poco de ambos, en especial lo segundo. Creo que muchos podemos estar de acuerdo en que FNAF 3 tiene problemas, y no pocos la verdad. La etiqueta de terror le queda muy grande, los Phantoms son la peor gama de animatrónicos de la saga, los minijuegos secretos no tienen sentido y la jugabilidad es monótona y formulaica, problema que también tienen los otros juegos, cabe recalcar. Sin embargo, no podemos negar que el juego sabe generar tensión, Springtrap es el mejor animatrónico de la saga, la historia en general es la que está mejor contada y su final feliz es conmovedora y satisfactoria, pudiendo haber sido el cierre perfecto de la franquicia. Miren, yo sé que este juego tiene problemas, pero realmente no puedo evitar tenerle cariño. Así que si antes mis opiniones eran personales, esta lo es aún más. Una opinión personal al cuadrado, supongo. Yo a FNAF 3 le doy una calificación de 7.6. ¿Que por qué no lo redondeo en 7.5? Porque no creo que merezca el 8, pero tampoco me gusta menos que FNAF 1. Así que sí, 7.6. En fin, no sé si sea para bien o para mal, pero el próximo video no va a ser de FNAF. Así que estén preparados para una sorpresita dentro de no mucho tiempo. Pueden darle like, suscribirse e insultarme por decir que FNAF 3 es bueno. En fin, veamos cuál es el siguiente Five Nights at Freddy's que me toca reseñar. Oh no, hermano.